Buenos días a todos, Dios les bendiga. Le habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta maravillosa mañana. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en estas cápsulas de fe. Hoy comenzamos una serie sobre el Sermón del Monte, una de las predicaciones más importantes de Jesucristo cuando vino aquí, cuando se manifestó en carne en la tierra y trajo una palabra para toda la humanidad desde el monte. Por eso se le conoce como el Sermón del Monte. Vamos entonces a entrar en vamos a hacer una serie de algunos días donde voy a ir verso por verso compartiendo estos pasajes del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 1 al 3 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado es muy bendecido, pero dice que los pobres de espíritu. ¿Qué significa una persona pobre de espíritu? Porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, una persona, voy a explicarle al contrario, una persona que es rica de espíritu es una persona que tiene tanto capacidad, tanto talento, tanto desarrollo que no necesita de Dios. Es un tipo de persona independiente de Dios. Se siente tan superdotado, tan que lo tiene todo, que ese es el rico en espíritu. Entonces dice que los bienaventurados son los pobres de espíritu. Voy a leerle de la traducción del lenguaje actual para que entienda mejor o para que entendamos mejor esto. Mateo 5:3. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Una persona pobre de espíritu es una persona que confía en Dios, que depende de Dios, que no puede estar separado de Dios. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10, es otro pasaje muy poderoso. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Creo firmemente en lo que llamamos guerra espiritual. Personas, grupos, iglesias, comunidades enteras se ponen en tiempo de intercesión. Hace unos días terminaron las elecciones en nuestro país y había muchas personas, muchos de nosotros estuvimos orando e intercediendo por ese momento. La intercesión y la oración son muy poderosas, pero recordemos esto, podemos gritar, orar, pasar horas y ayunando, pero si no nos sometemos a Dios, Él no va a huir de nosotros. Hay dos condiciones para que el diablo huya de ti. Una es someterte a Dios y otra es resistir. ¿Cómo resistimos? Confiando en Dios, creyendo en Dios, y ahí es donde entra la intercesión y la oración. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El verso 8 nos habla de lo importante que es acercarnos a nuestro Dios. Es primordial acercarnos a Él, porque si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Dice la Biblia que los pecadores limpiemos las manos. Esto es que miremos lo que hacemos, nuestras acciones, el fruto de nuestro trabajo, todo lo que nosotros emprendemos, que lo hagamos con un corazón limpio. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es una persona de doble ánimo? Es aquella que en un momento está creyendo y confiando en Dios, pero al siguiente minuto está totalmente en duda y temor. Después de unas horas otra vez vuelve a fe y de regreso al temor. Y ese tipo de persona es una persona
de doble ánimo. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Buscando la presencia de Dios. Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este pasaje es un poquito fuerte en cuanto a lo que el Señor está diciendo, pues dice afligíos y lamentad y llorad. Parece que es algo contrario a lo que predicamos continuamente de la bendición, de la prosperidad, del gozo del Señor. Pero aquí habla, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Parece que es un verso aislado, contradictorio a todo lo que Dios nos enseña. Pues Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo es que aquí habla de aflicción, de lamentar y de llorar? ¿Por qué? Porque es alguien que está dispuesto a sufrir por el bien del reino de Dios. ¿Cuántas personas han dado su vida en las misiones hasta la muerte? ¿Cuántas personas han dejado sus trabajos, sus profesiones lucrativas y se han despojado de sus intereses personales para cumplir el propósito de Dios? De eso se trata, de llegar, de entregarnos totalmente hasta el punto donde muchas veces, pues, lo que son intereses personales se quedan echados a un lado. Por eso Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Nos habla de ese tipo de persona que se ha despojado de sus propios intereses para continuar haciendo la obra y el propósito de Dios. El verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso estaba compartiendo esto, porque es lo que dice la Biblia en Mateo, lo que comenzamos leyendo de la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es lo mismo que humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué significa humillarse? Algunos piensan que es tirarse de rodillas, romperse la ropa, dejar de comer y de bañarse. Es una manera, pero la humillación de la que más Dios se agrada es la humillación de la dependencia de Él. Esa es la mejor humillación. No solamente dejar de comer, no solamente orar postrado en el piso. Es más valioso depender de Dios. Ese es el tipo de persona que el Señor va a exaltar, el que se humilla. El que se humilla es una persona que no reconoce, no vive por sus intereses, pero tampoco depende de sus cualidades, sino que continuamente depende de Dios hasta en las cosas más pequeñas. Esta es la palabra que comenzamos sobre el Sermón del Monte. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mañana, con la ayuda del Señor, seguiremos con esta serie por varios días acerca del Sermón del Monte. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo. Hoy les deseo un día glorioso, maravilloso y poderoso, bajo la mano de nuestro Dios. Bendiciones.